Vamos a buscar San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Leo yo San Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Leamos también versículo 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La última hora de los 3 años y medio del ministerio público de Jesús, las palabras que Jesús habló a los discípulos la noche antes de su crucifixión está registrado en la Biblia. Esta es la última palabra a los discípulos y podemos decir que es una oración de despedida. Los capítulos 13 al 16 de San Juan registra las palabras dichas a los discípulos la noche antes de ser crucificado. Y el capítulo 17 de San Juan recoge el contenido de la última oración. Puesto que estas fueron las últimas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos, podemos asumir que sus palabras fueron sinceras y muy serias. Las primeras palabras que Jesús dirigió a sus discípulos la noche antes de partir está registrado en San Juan 13. Mientras cenaban en el aposento de Marcos, Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos y dijo, hablando de la situación en ese momento, Jesús les dijo a Pedro y a Juan que preparasen un lugar para tomar la última cena. Pedro y Juan fueron al pueblo, como Jesús les había ordenado, y ellos prepararon la cena del Señor. Y eso fue en el aposento de Marcos. Esto lo han escuchado, ¿verdad? Que esto se describe también en el Evangelio de San Lucas. Vamos a buscar San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, versículo 7. Versículo 7. Leo yo: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua, y Jesús habló a Pedro y a Juan. Jesús habló a Pedro y a Juan estas palabras: Preparad la Pascua para que comamos. Cuando le preguntaron dónde quería hacer los preparativos, Jesús dijo de la siguiente forma. Vemos del versículo 12, ¿no? Que el maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Preparad allí el aposento. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando le preguntaron dónde quería Jesús que lo preparase, él dijo: Y cuando hicieron como Jesús dijo en el aposento,
¿No sabían los discípulos que todo sucedió tal como Jesús había dicho? Sí, exactamente. También los discípulos tuvieron experiencias donde todo sucedía tal como Jesús ordenaba. Pero aunque el tiempo de partida de Jesús estaba cerca, los discípulos realmente no tenían ni idea de quién era Jesús, por qué había venido a esta tierra y qué iba a suceder después. Además, los discípulos aún no tenían un mismo sentir entre ellos, o sea, no estaban unidos. La razón es que el corazón estaba lleno de deseos carnales. Y los corazones de los discípulos estaban llenos de orgullo. Así que hoy vamos a mirar dentro de los corazones de los discípulos y el amor que Jesús tenía hacia ellos. Primero, el corazón estaba lleno de deseos carnales y la primera razón por la que los discípulos siguieron a Jesús fue la codicia. Había tal deseo de que si seguía a Jesús, muchas cosas beneficiosas vendrían hacia ellos. Y cuando Jesús se convirtiese en rey, los discípulos pensarían que ellos podrían gobernar todo el mundo desde una posición más alta. Sí, efectivamente, los discípulos tenían un corazón lleno de deseos carnales. Por eso no entendían cuando Jesús hablaba de asuntos espirituales. Lo mismo aplica para nosotros. Si nuestros corazones están llenos de cosas mundanas, nunca seremos capaces de entender la voluntad y el corazón de Dios. Vamos a echar un vistazo a San Mateo capítulo 20. Veamos San Mateo capítulo 20, versículo 20. ¿Lo buscamos juntos? San Mateo capítulo 20, versículo 20. Leo yo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Zebedeo es la madre de Santiago y Juan. Así dice la palabra. También el mismo pasaje se encuentra en San Mateo capítulo 10, que dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Zebedeo, la madre de los hijos Juan y Santiago, y postrándose ante Jesús, le pidió algo. Le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y otro a la izquierda. En San Mateo 20:20 dice, justo en ese momento. Ese momento al que se refiere es justo cuando Jesús habló sobre su muerte y su resurrección. Jesús habló a sus discípulos por segunda vez acerca de su muerte y resurrección. Entonces la madre de Santiago y Juan, Zebedeo, le pidió un favor a Jesús. Según el diccionario bíblico, la madre de Santiago y Juan se llama Zebedeo. A veces se le considera como la hermana biológica de María, que es la madre de Jesús, y por eso está registrado que ella era la tía de Jesús. Entonces, esta mujer le pidió a Jesús que cuidase bien a sus parientes, ¿no? Efectivamente, que son sus hijos también. Pero ellos no comprendían la verdad, y sus mentes estaban llenos de pensamientos carnales. Y también está escrito cómo reaccionaron el resto de los discípulos. En el versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Los 10 discípulos oyeron. Entonces ellos también sintieron que sus acciones estaban mal. Pero los discípulos no buscaron una solución a lo que estaba mal, sino que cuando escucharon lo que dijo ellos, sintieron como un gran enojo por dentro. Aquí podemos confirmar
los sentimientos de cada uno, podemos entender que los discípulos seguían a Jesús por deseos carnales. O sea, cada uno es tentado, según su propia concupiscencia, por lo que es atraído y seducido por la carne. O sea, la codicia. Una de las mayores razones por la que somos tentados por el diablo es por la codicia del corazón. Hay muchos ejemplos en la palabra de personas que han fracasado debido a la codicia, y uno de ellos es Judas Iscariote. Debido a la codicia por la riqueza y las malas decisiones, fue condenado a la destrucción eterna. Hemos leído antes San Juan capítulo 13, versículo 2, que dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas tenía codicia en su corazón, así que estaba siempre en la tentación del diablo. Jesús también conocía el corazón de Judas. Si miramos el versículo 21, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El nombre de Judas Iscariote va siempre unido de una frase, ¿no? Muy conocida: traidor, el que vendió a Jesús. Esta frase siempre sigue a Judas Iscariote. Judas, quien amaba el dinero, terminó escogiendo el dinero por encima de Jesús y fue usado como un siervo del diablo. Sí, él podría haber sido utilizado preciosamente como siervo de Jesús, pero como su corazón estaba cautivado por las cosas carnales, fue usado preciosamente como el hijo del diablo. La Biblia dice que todos los demás discípulos también, en principio, estaban llenos de codicia en sus corazones. Antes de la Pascua, cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Lázaro, una mujer llamada María derramó en los pies de Jesús un vaso de alabastro que contenía perfume, ¿no? Muy caro. Y eso lo hizo porque estaba agradecida con Jesús. Y el valor de ese perfume era de unos 300 denarios. Sin embargo, todos los discípulos reprendieron duramente a María. ¿Por qué ellos reprendieron a María? Fue por su codicia, por el sacrificio. O sea, el alma de los discípulos estaba oscurecido por la codicia en ese momento. No entendieron adecuadamente la enseñanza de Jesús acerca del servicio. En 1 Timoteo capítulo 6 dice: no mirad las riquezas, no seáis arrogantes y no pongáis vuestra esperanza en sacrificios inestables, sino solamente en Dios, que ve todo como el centro. O sea, no pongáis vuestra esperanza en lo arrogante, en lo perecedero. Eso significa que tenemos que ser humildes. La siguiente palabra es que no pongáis vuestra esperanza en sacrificios impuros, carnales, de este mundo, porque son cosas que perecerán y son inciertas. No pongáis vuestra esperanza en materiales perecederos, sino poned la esperanza únicamente en Dios, que puede dar todo para nosotros, porque Dios es todopoderoso. Por tanto, podemos estar realmente satisfechos cuando Dios nos dé esta satisfacción, cuando Él nos muestre esto. O sea, no podemos vivir sirviendo a Dios y a la vez también sirviendo a las cosas del mundo. La idea de que debo servir al mundo mientras vivo como siervo de Dios no es correcta, porque estamos haciendo dos cosas a la vez, que no se puede. Por ello, cuando dejamos ir las cosas del mundo, lo dejamos aparte, en ese momento estamos satisfechos con Dios. Pero los discípulos no entendieron la enseñanza de Jesús porque sus corazones estaban llenos de deseos del mundo, orgullo y codicia por los materiales.
Y lo segundo es el orgullo, ¿verdad? Por lo que los discípulos no entendieron la enseñanza de Jesús. Dice, no te sientas orgulloso en el corazón. Es verdad que los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. Eso parece humilde, ¿no? Pero en su corazón realmente servían a otra cosa diferente. Su preocupación era quedar bien delante de Jesús y así tener una posición más alta que otros discípulos. Así que los discípulos estaban distraídos por otras cosas. Cosas de la carne, más que las palabras de Jesús. Estaban totalmente en el mundo. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 9. Busquemos San Marcos, capítulo 9, versículo 30. San Marcos 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Les explico un poquito la situación de los discípulos en este momento. Antes de este versículo, había un niño que estaba poseído por el diablo y estaba sufriendo. Pero Jesús sanó a este niño. O sea, Jesús mostró de nuevo su gran poder, su divinidad, en frente de los discípulos. Y mientras ellos salían de allí y pasaban por Galilea, Jesús les habló por segunda vez de su muerte y cómo Él resucitará en el futuro. Y después, en el camino a Capernaum, hubo una discusión entre los discípulos y el tema de la discusión era quién era el mayor entre ellos. O sea, qué discípulo era el mayor de todos. Aunque Jesús había certificado que Él era el Hijo de Dios realmente y había hablado sobre su muerte, resurrección, los discípulos eran arrogantes y se estaban preguntando quién era mayor entre ellos. Era porque estaba lleno de orgullo su corazón. Versículo 34 dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. A Jesús, estas acciones de los discípulos parecían como niños peleándose, jactándose sobre quién era el más fuerte entre ellos. O sea, es así, ¿no? En Corea hay un dicho muy famoso que dice, medir la estatura de una bellota. Es decir, medir una cosa que es insignificante, digamos. El día de la muerte de Jesús estaba cerca, pero los discípulos todavía no entendían en absoluto las palabras de Jesús. Por ello, el corazón de Jesús estaría muy pesado, ¿no? Y dolorido. En versículo 35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, tenemos que servir a los demás si queremos ser los primeros. Servir a los demás. Jesús ordenó así, sirvan a los demás. Y en San Mateo capítulo 20 dice que los que se sientan a la derecha y a la izquierda de Jesús recibirán los asientos más dignos que ha sido preparado por Dios. O sea, Dios escogerá a la persona que se sentarán en el asiento más digno. Pero ese asiento, como dice el versículo, es el que sirve y se hace como siervo hacia los demás. O sea, ese lugar será tomado por el más humilde de corazón. Si alguno desea ser el primero, será el último. Cuando Jesús habló de su muerte y resurrección, los discípulos no tenían ni idea de qué estaba hablando. En el capítulo 31, Jesús enseña a sus discípulos y les dice que es el Hijo del Hombre quien será entregado en manos de los hombres,
que lo matarán y después de 3 días él resucitará. Pero los discípulos en ese momento no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle a Jesús. O sea, cuando Jesús habló de su muerte y resurrección, los discípulos no entendieron su palabra y tuvieron miedo de preguntarle. En San Mateo capítulo 17 dice que estaba muy preocupado, que no sabían. O sea, ellos no entendían la enseñanza de Jesús. Es porque ellos estaban mirando las cosas con los ojos humanos. Y también que su corazón era orgulloso. Por eso su capacidad de tomar decisiones era incorrecta y quería hacer a su manera. Había una persona que se llamaba Bernard que dijo una frase: bajar un peldaño más. Esa es la forma de vencer el orgullo. Y dice que es la manera correcta de encontrar la paz sin ser sacudido mentalmente. Cuando alguien te insulta, si lo admites y bajas un escalón más, allí comienza la humildad. Te dice alguien: oye, que tú eres un tío malo. Si alguien te dice que eres un chico malo, es mejor pensar: sí, exacto, yo soy un tipo que merece ser matado. Es decir, humillarse. Cuando alguien te alabe, en caso contrario, también debes bajar un escalón y admitir que también tienes defectos y das la gloria al Señor. O sea, doblarte un poco la rodilla. Y cuando alguien te critica, también debemos bajar un escalón y admitir que tenemos defectos. Aceptar humildemente la crítica. Sería realmente bueno tener este tipo de mentalidad, si la mente fuese humillada. También hay una historia sobre el apóstol Pablo. Si alguien lo alababa como apóstol, él descendía un escalón más y confesaba que era el más pequeño de todos. Si alguien lo criticaba que era pecador, él también bajaba más su nivel y confesaba que era el mayor de los pecadores. Y si alguien lo alaba como un gran apóstol por haber establecido muchas iglesias, por haber predicado, bajaba un nivel más y confesaba que todo eso fue por la gracia del Señor. Dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, todo lo que yo tengo es por la gracia de Dios. Así decía. Por eso yo me esfuerzo más que todos los apóstoles, pero porque Dios está conmigo. Es por la gracia de Dios. Todo esto se ha establecido porque Dios lo ha permitido. O sea, yo me he esforzado más que todos los apóstoles, pero todo esto es gracias a Dios. Así es, la persona que nos dio a través de la palabra fue Dios y Él nos perdonó con la sangre de Jesús. Él nos llamó dentro de la iglesia para que podamos servirle y también nos dio el ministerio que tenemos actualmente. Si recordamos siempre que Dios nos da esta gracia y también nos muestra amor en nuestra vida, si comprendemos esto realmente, podemos llegar a ser personas humildes ante todos. O sea, uno debe acordarse siempre en todo momento que Dios le ama y le está ofreciendo todo lo que tiene en su vida, que todo es del Señor. Por eso, los discípulos aún no estaban listos, pero Jesús amó a los discípulos desde el principio hasta el fin, a todo el mundo. Jesús no solamente perdonó y cubrió sus faltas, sino también hasta el final siempre dijo que Él amaba a los discípulos, aunque ellos en principio no merecían ser amados. Él los amó hasta el final. En San Juan capítulo 13, versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, Jesús amó a los discípulos incondicionalmente.
todo amor en el mundo tiene condiciones, ¿verdad? ¿Existe realmente el amor incondicional? Amar a alguien incondicionalmente. Si una persona hace eso, se puede decir que es la persona más feliz del mundo, más que otras personas. Amar a otro sin condiciones. La palabra en inglés, que se considera la más bella del mundo, es el amor, ¿no? También otra palabra que es en hebreo, una palabra muy valiosa y bonita, se llama Ramahat. Y la palabra Ramahat significa amor maternal. Ejemplo, en mi caso, cuando mi madre era joven, en el pueblo no había muchos lugares para poder trabajar y ganarse la vida. La mayor parte de los pueblos vive de la agricultura, ¿no? Por eso mucha gente tenía trabajos en el campo. Pero los dueños eran pocos y ellos tenían los campos o los arrozales. Por eso mi madre iba a otra casa y trabajaba en el campo, duramente. Y mientras trabajaba en el campo, a veces los dueños les traían como merienda para que pudiesen alimentarse mientras trabajaban. Lo que más traía en las meriendas eran dulces, panes, galletas. Sabemos que hace mucho tiempo estos dulces o galletas eran bastante caros y no eran asequibles. Pero mi madre no lo tomaba allí, sino que ella, en lugar de comérselo ella, lo traía a casa y lo compartía con los hijos. Pero los hijos, ¿qué hacían? Cuando veían la galleta, se lo comían directamente y no daban las gracias a su madre, que había traído eso para los hijos, con su gran amor que tenía. Lo mismo ocurre con el amor de Dios. Él nos dio todo lo que tenemos para vivir y salvó a los pecadores que estaban destinados directamente al infierno. Y les dio el permiso de ir al cielo. Pero mucha gente vive sin gratitud, sin dar gracias, pensando que es algo normal. Jesús tuvo que dejar a los discípulos que estaban llenos de codicia y orgullo y corazón en el mundo. Y los dejó así. Así que antes de la noche de su crucifixión, Jesús mismo lavó los pies de los discípulos uno a uno para darles una lección y enseñarles que debían servir unos a otros. En lugar de señalarles que ellos habían hecho mal, Él les dio una lección correcta. En el versículo 5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús se levantó de cenar con sus discípulos, se quitó su manto, tomó una toalla, se lo puso en la cintura y echó agua en un lebrillo, y comenzó a lavar el pie de los discípulos. Saben ustedes que la región sur de Israel es desierto totalmente, y la región del norte es montañosa. Como era difícil vivir en las montañas, mucha gente vivía en el desierto. Y la mayoría de la gente, por esa razón, en lugar de zapatos, utilizaban sandalias. Así que cuando volvían a casa, después de trabajo diario, había un siervo en casa, que era el más humilde de todos, que era el encargado de lavar los pies del dueño. Pero en ese caso, en caso de Jesús, no era el más siervo de todos, sino que él invitó a los discípulos para que les lavase los pies. En este caso, no había nadie que lavase los pies de Jesús y el de los discípulos. En este caso, ¿quién debería lavar los pies del uno al otro? Los discípulos sabían perfectamente qué debían hacer. Ellos sabían que uno de ellos debería de lavar los pies a Jesús, porque él era el maestro, en teoría, el mayor de todos. Pero debido a que su corazón estaba enaltecido, ninguno quiso lavar el pie de Jesús. Porque la función de lavar los pies era el de un siervo, ¿verdad? Ninguno quería hacer lo que el serviente debía hacer. Parece obvio lavar los pies de Jesús, pero ninguno lo hizo.
Y todos pensaron igual. Alguno lo hará, quizás. Lavar los pies de otro no es fácil, porque los pies son la parte más sucia del cuerpo, ¿no? Pero Jesús lavó los pies de los discípulos con el deseo de que ellos desecharan su orgullo y sirvieran y amaran unos a los otros. ¿Correcto? Lavando estos pies, Jesús probó eso. Hubo un tiempo en que el lavado de los pies era como una ceremonia muy popular en diferentes partes del mundo. O sea, era como una copia, como una representación de lo que hizo Jesús. Pero esto realmente, ellos no conocían el significado exacto. Simplemente copiaban lo que hizo Jesús, imitaban, pero no conocían el significado de esta ceremonia. Lo importante es el corazón, no es el acto en sí. Sin el corazón, este acto no significa nada. El significado de esta ceremonia es el servicio a otra persona. Servir a esta persona, como un siervo. Hay que hacerlo con este tipo de corazón. Jesús quiere que nos sirvamos unos a los otros, con un corazón humilde. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. En San Mateo capítulo 20, versículo 26, dice: el que quiera hacerse uno de vosotros, deberá ser vuestro servidor, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo que vino a esta tierra para servir a los demás. Igualmente, si queremos servir a los demás, tenemos que humillarnos. Cuando somos humildes, buscamos a los débiles, vemos a los débiles y tenemos corazón de querer ayudarles. Cuando una persona respeta así a los demás, puede perdonar a los demás cuando hacen algo malo y tampoco, digamos que no tienen problemas en ser menospreciados por los demás. ¿Por qué? Porque tiene un corazón humilde en frente de otros. Porque está en la postura de un siervo. Por eso tales cosas no le causan problema. No obstante, cuando el corazón es altivo, orgulloso, lo que quiere hacer esa persona es quedar bien ante los ojos de las personas que son mayores, más altos. Por eso estas personas menosprecian a los más débiles, no puede perdonar a otros por sus errores, y cuando son ignorados o menospreciados, se sienten muy perturbados en sus corazones. Por eso el corazón de esta persona, digamos que está elevado. Pero Dios quiere lo contrario. Dios quiere que un cristiano sea humilde. En Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él habló de mayor gracia. Dice que la gracia se da a los humildes. También en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta parte que dice, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, es decir, a aquellos que sirven a los demás. Dios dijo que les daría una gran gracia. Y versículo 6 dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y dijo Dios también: yo ensalzaré a esa persona. Dios enaltecerá a esa persona. La manera de llegar a ser humilde es a través del sufrimiento. Una persona que ha sufrido mucho no puede evitar ser humilde. Las personas que experimentan dificultades en el trabajo, en el hogar, iglesia, y lo han superado con ayuda de Dios, eventualmente son utilizados preciosamente para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque son humildes, porque su corazón se vuelve más humilde y esa persona puede dar comunión, también testificar a otras personas, hablando desde su propia experiencia. Puede dar consejos a los demás. Dos personajes del Antiguo Testamento representan las dificultades que tuvieron en su vida. Ellos son
David y también el apóstol Pablo, ¿verdad? Ellos nos dan lecciones para la vida de fe. Ellos también tuvieron una vida muy complicada, pero a la vez espléndida porque ellos sirvieron hasta el final a Dios. Y también cayeron muchas veces, pero se levantaron. Lo mismo para nosotros. Lo que hemos experimentado con las dificultades de la vida de fe, podemos ofrecer una comunión y un testimonio a los hermanos que nos rodean y también darles consejos y ánimo. Lo que es necesario para los discípulos y también para nosotros es dejar ese corazón de codicia y orgullo. Y también poder servir a otros con un corazón humilde. Jesús dijo una palabra muy famosa: amaos los unos a los otros. En San Juan dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Si seguimos este mandamiento de Jesús y amamos a Jesús y a los hermanos, esa es la voluntad que Jesús quiere de nosotros: amar a los otros. También la manera de servir a la gente del mundo es resolver sus problemas del espíritu. Y también la manera de servir a los hermanos de la Iglesia es ayudarlos a vivir una buena vida de fe. Es decir, evangelizar a aquellos que aún no conocen la palabra de Dios, predicar la palabra, y también cuando estén ellos en la Iglesia, ayudarlos para que puedan llevar una buena vida de fe. Esa es la función de un cristiano. Y la manera que tenemos que servir a la Iglesia, hay que hacerlo con pasión, con voluntad. Y si no le agrada servir a Jesús, hay que probarnos, también tenemos que intentarlo, porque esto es lo que a Jesús le agrada, que sirvamos a los hermanos y a la Iglesia. Pero ya sea que vayamos o no vayamos, nuestro objetivo final es agradar al Señor. Agradar a Dios es servir a Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 18, porque el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así, la noche antes de ser crucificado, Jesús habló a los discípulos de una forma similar. Lo primero es amarnos y servirnos unos a los otros. Y cuando vivamos una vida de fe, tenemos que ser humildes y servir a los demás. Así, la paz verdadera estará en el corazón de cada uno. No es así, ¿no? Las personas altivas tienen siempre una mente turbada. Pero, ¿es difícil realmente humillar el corazón de cada uno? Si escuchamos la palabra de Dios y oramos a Dios, podemos tener una vida de devoción con una voluntad de servir a Dios y a los demás, y lo más importante, con un corazón humilde siempre. Entonces, así Dios nos dará mucha recompensa y nos bendecirá. Así es. Así que bueno, la palabra de hoy hasta aquí y terminamos. Gracias.